Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Bueno, bienvenidos a todos las personas que están haciendo este módulo del Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho con énfasis en resolución de conflictos agrarios y componente de mujer y género. Continuamos con el tema del marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Y el día de hoy vamos a darle fundamento a la temática del alcance de la conciliación desde el punto de vista legal y jurisprudencial. La vez pasada habíamos nosotros quedado en unos preguntas acerca de la conciliación. ¿Será la conciliación un mecanismo, un instrumento? ¿Será un acto jurídico? Pues estas preguntas se las hago a ustedes, queridos estudiantes, a efectos de que examinen ustedes qué piensan que es la conciliación. Y al respecto, pues vamos a entrar a definir qué es la conciliación. Según el doctor José Roberto Junco Barcas, y desde la doctrina colombiana, define la conciliación como el acto jurídico o instrumento por medio del cual las partes en conflicto antes de un proceso o en el transcurso de este se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquel susceptible de transacción y que lo permita la ley, teniendo como intermediario objetivo o imparcial la autoridad del juez, otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien previo conocimiento del caso debe procurar las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas a fin de que se llegue a un acuerdo el que contiene derechos constitutivos y reconocidos con carácter de cosa juzgada. Entonces, esta figura de la conciliación, según ese concepto, tiene dos caracteres especiales. Uno es que la conciliación puede ser judicial o también puede ser extrajudicial. Es decir, que terminar las diferencias suscitadas por un conflicto se puede dar de manera extrajudicial antes de que nosotros iniciemos un juicio o se puede dar incluso dentro del mismo proceso judicial, siempre y cuando las pretensiones sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-195 del 2001, también señaló un concepto de conciliación y dijo que el término conciliación tiene dos sentidos distintos según el contexto en el que se esté utilizando. Uno es procedimental y el otro es sustancial. Y en relación con su acepción procedimental, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Entonces ya estamos mirando cómo el término de conciliación está plenamente definido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-893 del 2001 también se refirió a ese concepto o a esa figura de conciliación, pero ya profundizó mucho más en ese concepto y le dio unas características importantes a la conciliación. La primera de ellas es que dijo que la conciliación es un mecanismo de acceso a la administración de justicia y lo es porque, como se desprende de sus características propias, el acuerdo al que lleguen las partes resuelve de manera definitiva el conflicto que las enfrenta, evitando que las mismas acudan ante el juez para que éste decida la controversia, y esto independientemente del fracaso o del éxito de la audiencia. La conciliación siempre permite el acercamiento entre las partes en un encuentro que tiende a la realización de la justicia, no como imposición judicial, sino como
el desarrollo de la libre autonomía de los asociados. Como segunda medida, la Corte Constitucional también dijo que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que puede realizarse por fuera del proceso judicial o en el curso del mismo, que puede ser voluntaria u obligatoria como requisito para iniciar un proceso, que puede llevarse a cabo por un tercero independiente o por una institución o por un centro de conciliación, que además puede ser conciliación nacional o internacional para la solución de los conflictos privados entre personas o distintas nacionalidades, o entre estados e inversionistas de otros estados, o entre agentes económicos de distintos estados. Entonces tenemos que conciliación hay en las diversas áreas del derecho, como civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, y en algunos aspectos también la conciliación es aplicable al derecho penal. Como tercero componente a resaltar que dio la Corte Constitucional, dice que es una forma de resolver los conflictos con la intervención de un tercero que al obrar como incitador permite que ambas partes ganen. Entonces aquí empezamos a mirar el concepto del gana y gana mediante la solución de los conflictos, evitando costos judiciales dentro de un proceso judicial. La cuarta característica que la Corte le dio a la conciliación es que la función del conciliador es definitivamente administrar justicia y lo hace de manera transitoria, mediante la habilitación que le dan las partes a ese tercero conciliador. Y a propósito de esta disposición, que es la contenida en el artículo 116 constitucional, que lo estuvimos examinando en la charla pasada, debe decirse que esa habilitación que las partes le dan a los conciliadores no ofrecidos por un centro de conciliación es una habilitación expresa, en la medida en que el particular es conocido por las partes, quienes le confieren inequívocamente la facultad de administrar justicia en ese caso específico y por el tiempo en que dure ese procedimiento conciliatorio. Es decir, que la habilitación que se le da al conciliador únicamente llega hasta que el conflicto se haya solucionado en ese aspecto. También dijo la Corte Constitucional, la conciliación es un acto jurisdiccional, porque la decisión final que el conciliador avala mediante un acta de conciliación tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial y presta mérito ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la figura del conciliador le da fe a lo que las partes disponen o se llegue al acuerdo en esa audiencia de conciliación. Y como sexta característica, dice la Corte, la conciliación es un mecanismo excepcional, porque dependiendo de la naturaleza jurídica del interesado afectado, solo algunos de los asuntos que podrían ser sometidos a una decisión jurisdiccional pueden llevarse ante una audiencia de conciliación. En general, son susceptibles de conciliación los conflictos jurídicos que surgen en relación con derechos disponibles y por parte de sujetos capaces. Entonces, ya aquí miramos cómo nos vamos acercando a las características de la conciliación. Ahora bien, haciendo un poquito de recuento histórico, si bien es cierto hoy en día ya la Ley 446 de 1998 fue sustituida por el Estatuto de Conciliación, en esa primera medida el legislador define a la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Entonces, podemos aceptar sin lugar a equívocos que tanto la doctrina, la ley y la jurisprudencia coinciden en cuál es ese concepto de conciliación que ya nosotros hemos estado analizando en esta charla. Pero ahora bien, la conciliación también tiene unos elementos y podemos decir que esos elementos son tres. El elemento normativo,
por cuanto la institución está arreglada por un conjunto de disposiciones que van desde su convocatoria hasta señalar cuáles son los efectos jurídicos que tiene la conciliación. Está un elemento subjetivo que se refiere a las personas que intervienen o participan en la conciliación, las cuales básicamente son, de un lado, las partes cuyos intereses se encuentran en conflicto, y del otro está el conciliador como una persona neutral e imparcial con la misión de propiciar un acuerdo entre ellas. El tercer elemento es un elemento objetivo y está referido al conflicto mismo, cuya solución pretende las mismas partes. Entonces, nosotros podemos traer a colación otro fallo de la Corte Constitucional donde establece lo siguiente. La Corte debe precisar que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos la conciliación, y que fue concebida bajo la idea de solución asistida por un tercero neutral, calificado, habilitado por las partes, cuyo objetivo es que los sujetos en disputa puedan superar una problemática con la colaboración de un tercero. Es decir, que nuevamente la jurisprudencia nos habla del mecanismo de solución de conflictos, nos lo define como mecanismo. Entonces, hasta ahora, estudiantes, ustedes deben darse cuenta cómo la doctrina, la jurisprudencia y la ley habla de que la conciliación es un mecanismo. En todo caso, todas las definiciones apuntan a señalar que se trata de un mecanismo y que les permite a las partes construir su propio acuerdo de manera directa, de manera amistosa, de manera concertada, y que simplemente el conciliador es un tercero habilitado por las partes, llamado, ya les digo, conciliador, el cual puede proponer fórmulas de arreglo siempre y cuando entre las partes no existan fórmulas de arreglo. Ahora bien, nosotros podemos entonces acercarnos un poco a este concepto que yo les traigo aquí como para hacer clic en la conciencia. Y es que el enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. Muchas veces los conflictos tienen su antecedente más en el miedo que en el odio hacia las demás personas. Y es allí donde la labor del conciliador juega un rol fundamental en poder descubrir esa parte emocional o ese juego de roles que traen las partes de un conflicto a efectos de poder encaminar correctamente las fórmulas de arreglo que todo conciliador debe proponer o debe idearse dentro de una audiencia de conciliación. Pero como el tema que estamos tratando es el marco legal y jurisprudencial, entonces yo me atreví a hacer un gran normograma general de la conciliación, en el cual podemos darnos cuenta cuál ha sido nuevamente la evolución del mecanismo de resolución de conflictos denominado conciliación. Y si bien es cierto, no se colocan leyes anteriores a la Constitución de 1991, por cuanto muchos doctrinantes establecen que es a partir de ese momento bajo el cual se constituye la conciliación como un mecanismo, entonces nosotros podemos darnos cuenta cuál es la evolución de este mecanismo, desde la Constitución Política del 91 hasta la Ley 2220 del 2022, que es nuestro gran estatuto de conciliación. Ahora bien, ¿por qué menciono la insolvencia? ¿Por qué también los acuerdos de apoyo? Porque los mecanismos bajo los cuales se lideran estos procesos de insolvencia y estos acuerdos de apoyo son a través de la conciliación, es a través de la conciliación. O sea, la herramienta que se utiliza es la conciliación. Entonces vemos nuevamente cómo la conciliación va tomando cada vez más arraigo y más fuerza dentro de la solución de los conflictos. Pero ¿cuál es entonces la finalidad de esa conciliación? Y tenemos que aceptar que a través de la historia, como lo hemos venido manifestando, su motivación fundamental es morigerar las relaciones interpersonales y negociables que por una u otra causa se vieron alteradas, se vieron afectadas, ya sea por diferentes puntos de vista, por un conflicto, y pues allí la conciliación juega un rol importante
en la definición de esos distintos puntos de vista para poder llegar a encuentros. Entonces, en Colombia, en la década de los 70, en especial por la exagerada explosión demográfica, la corrupción administrativa y legislativa se llevó al incremento exagerado de conflictos interpersonales, trayendo como consecuencia una gran congestión de los despachos judiciales. Como solución a esa gran crisis que ello generó, entonces se buscó la desjudicialización de los conflictos, expidiéndose el decreto 2282 de 1989, a través del cual se reformó el Código de Procedimiento Civil con el fin de modernizarlo y poder reducir algunos trámites judiciales, y surgió entonces la conciliación en materia civil para descongestionar los despachos judiciales, a la par que se pretendía desjudicializar la solución de algunas controversias. El anterior objetivo entonces se fue fortaleciendo mucho más con la Ley 23 de 1991 y la Ley 446 del 98. Luego también surgió el tan famoso Decreto 1818, que muchos de ustedes deben conocer, y la Ley 640 de 1991, donde también empezaron ya a establecerse cuáles eran las condiciones para ser conciliadores, qué era un conciliador y cómo debía desarrollarse estas audiencias de conciliación. Entonces, en el derecho procesal, la conciliación aparece con el objeto de agilizar los trámites, dar solución rápida a las controversias surgidas entre las partes, buscar economía procesal. Hoy en día la visión de la conciliación va un poco más allá y ya nos atrevemos a hablar de que la conciliación construye paz. Entonces vamos a traer otra vez el arraigo jurisprudencial que en esta materia ha desarrollado la Corte Constitucional, y varios son los fines que pretende alcanzar la conciliación y que nuestros criterios son aplicables tanto en lo judicial como en lo extrajudicial. La Corte Constitucional ha dicho que la conciliación garantiza el acceso a la justicia. Ha dicho que contribuye a promover la participación de las personas en la solución de sus propios conflictos. Ha dicho que estimula la convivencia pacífica, que facilita la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas y que nuevamente contribuye a la descongestión de los despachos judiciales. La Corte ha dicho que la audiencia de conciliación constituye un espacio para el diálogo que permite limar asperezas, ampliar la concepción de las partes que ellas tienen sobre el litigio, entender el origen del conflicto, reconocer al otro como interlocutor válido e identificar posibles alternativas de solución de conflictos. El carácter voluntario de la solución a que puedan llegar las partes se reduce a la condición de ganador y perdedor que surge durante el proceso. Queda claro entonces que la finalidad de la conciliación, más allá de contribuir a la descongestión de los despachos judiciales, en la práctica realmente es un mecanismo que invita a las personas a transformarse, a entender al otro como válido otro, a buscar una manera pacífica de resolver los conflictos y, en cierto modo, a dar sanidad en el alma y a dar sanidad en los aspectos personales que cada quien tenga, sin tener que acudir al aparato estatal y judicial que tanto estrés les puede ocasionar. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos. Ahora bien, yo les pregunté, ¿será que la conciliación es un acto jurídico? ¿Ustedes qué creen? Entonces, vamos a analizar cuáles son las características de esa institución de la conciliación para poder determinar si se trata de un acto jurídico o no es un acto jurídico. Y aquí traemos la jurisprudencia ha coincidido también en señalar que la conciliación se presenta como un acto jurídico. ¿Y por qué? Porque es un acto solemne. ¿Por qué es un acto solemne? Porque su celebración se debe levantar en un acta. Cuando las partes llegan a un acuerdo conciliatorio,
ese acuerdo debe dejarse plenamente identificado en un acta de conciliación. Es un acto bilateral porque cada una de las partes adquiere un rol fundamental dentro de la conciliación y se generan unas obligaciones recíprocas y eso pues obviamente lo convierte en un acto que tiene efectos bilaterales. Es conmutativo, dice que las obligaciones derivadas del acuerdo conciliatorio son concretas y no puede existir un acuerdo sobre obligaciones aleatorias, imprecisas o condicionadas. Es decir, que ese acuerdo debe ser imperativo para que pueda tener la condición de ser ejecutable. Es un acto nominado. La conciliación como institución está consagrada constitucional y legalmente y en sus aspectos procesales está regida por normas claras y precisas, tales como las que hemos venido examinando el día de hoy y las que se plantean en ese gran normograma normativo. Ahora, la conciliación es de libre acceso. Dice que nuestra legislación, acorde con el principio constitucional que garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, establece que cualquier persona puede hacer uso del mecanismo conciliatorio directamente sin necesidad incluso de un abogado. ¿Sí? Salvo que voluntariamente desee tener un abogado, pues así lo podrá realizar, pero no necesita de la figura del abogado para poder hacer uso de esta herramienta de la conciliación. Ahora, también la Corte Constitucional dijo, es complementario a la jurisdicción. Si las partes en conflicto no logran resolver sus diferencias a través de un acuerdo conciliatorio, puede en todo caso acudir a otro mecanismo alterno o directamente a la Administración de Justicia. Entonces, ya vemos cómo son estos lineamientos jurisprudenciales en materia de conciliación que le van dando características, le van dando forma y le van dando alcance a ese mecanismo de resolución de conflictos. También entonces la ley le da marco a la conciliación al definir clases de la conciliación y dice que la conciliación puede ser judicial o extrajudicial y que en el primero de los casos es la que es efectuada a través de la autoridad jurisdiccional y le establece un límite y esta conciliación puede ser realizada hasta antes del fallo final que se pueda producir dentro de un proceso judicial. Pero por su parte, la conciliación extrajudicial puede ser institucional cuando se realiza en los centros de conciliación o ante aquellos funcionarios autorizados por la ley para celebrar audiencias de conciliación, así como cuando se realiza ante autoridades administrativas con funciones conciliatorias o aquellas conciliaciones que también se realizan en equidad cuando se realizan ante conciliadores en equidad. Entonces, señala igualmente que la conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se efectúa a través de conciliadores adscritos a los centros de conciliación o ante autoridades públicas en cumplimiento de funciones conciliatorias y en equidad cuando se efectúe ante conciliadores en equidad. Entonces ya vemos cómo la ley le va dando también distinción a los tipos de conciliación que pueden existir. Finalmente también encontramos remisiones legales a la conciliación prejudicial o administrativa en materia de familia, también encontramos materia civil y comercial y todas las materias que más adelante nosotros vamos a entrar a estudiar dentro de este diplomado. Bueno, ahora bien, los sujetos de la conciliación. La ley también habla de estos sujetos de la conciliación y por ello la conciliación se constituye como un acto complejo, pues intervienen voluntades diversas, que son pues las voluntades de las partes que están en conflicto y de las demás personas que de una u otra manera pueden intervenir en ese acto, como el conciliador o los terceros que tengan que
tener que involucrarse en ese acto conciliatorio. Pero concretamente los sujetos que intervienen activamente en el proceso conciliatorio son las partes y el conciliador. Las primeras pueden estar integradas en forma plural, es decir, pueden ser varias personas las que forman una de las partes objeto de conciliación, y también está involucrado a veces los terceros intervinientes, como puede tratarse el Ministerio Público o por voluntad de las partes que quieran que un tercero se encuentre involucrado en esa conciliación, ¿cierto? Y pues obviamente el conciliador, que no debe tener ningún matiz con respecto al conflicto, no debe ahondar en las causas del conflicto, no debe emitir juicios ni reproches ni conceptos con respecto al conflicto. Entonces, podemos decir que existen dos modalidades de conformación de partes. La primera modalidad es cuando la conformación de las partes es singular, que ya lo dijimos, cuando los extremos del conflicto está constituido por un solo individuo, o cuando las partes son plurales, y es cuando, digámoslo así, existen varias personas que conforman una de las partes del litigio. Bueno, ¿cuáles son entonces los requisitos de existencia, validez y oponibilidad? Que también nos define el marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos para la existencia y la validez, los cuales se derivan fundamentalmente del Código Civil. En tal sentido, los requisitos para la validez son los mismos de todo acto jurídico en general. Es decir, que aquí estamos reafirmando la teoría de que la conciliación es un acto jurídico, plenamente. ¿Por qué? Porque primero debe existir la capacidad de las partes, es decir, que quienes intervienen en el acuerdo conciliatorio tengan capacidad para renunciar a derechos o para obligarse, lo cual para nuestra legislación está determinada por la edad y por la sanidad mental. Sin embargo, ya sabemos que con la ley 1999 se da una tipología especial de conciliación. En el ordenamiento jurídico colombiano, por regla general, esa capacidad se le otorga a toda persona mayor de 18 años, estableciéndose en el artículo 1504 del Código Civil las incapacidades, dice absoluta para los dementes, impúberes y los sordomudos, siempre cuando no se puedan dar o entender por medio de cualquier lenguaje convencional. Sin embargo, ya nosotros sabemos que existe la ley 1999 que establece una regulación específica para estos casos de las personas con discapacidad, en las cuales también pues se celebra una audiencia y ellas están plenamente capacitadas o son plenamente capaces para asistir a esas audiencias de conciliación. Dice que también tienen capacidad los representantes legales de las empresas, de las entidades públicas, siempre y cuando se conste en el certificado de existencia y representación legal expedido por las cámaras de comercio. Esto es, pues, cuando se trata de personas de derecho privado, como lo vimos, ¿cierto? Y cuando se trata de entidades públicas, pues, existen los actos administrativos de creación y de constitución que establecen quiénes son los representantes legales o apoderados judiciales que pueden asistir a estas audiencias de conciliación. El segundo requisito entonces que nos dice la ley es el consentimiento, porque es un acto jurídico, porque está de por medio de un consentimiento. A más del concurso de voluntades para encontrar la solución del conflicto, se requiere que el acto conciliatorio esté libre de todo vicio, o ya sea error, ya sea fuerza, ya sea dolo, tal como lo establece el artículo 1502 del Código Civil. Entonces, tiene que ser un consentimiento libre de todo apremio. La tercera característica como acto jurídico es objeto y causa lícito. ¿Qué quiere significar esto? Que sea posible desde el punto de vista físico, moral y jurídico
hacer un acuerdo conciliatorio en los términos del artículo 1518 del Código Civil, y además de ello debe ser determinado ilícito. Es decir, nosotros no podemos llevar a cabo una audiencia de conciliación donde se estén tratando temas de ilicitud. Entonces, para el caso de la conciliación, el objeto de la misma es la definición del conflicto o controversia entre las partes. Es decir, ese conflicto no puede versar sobre aspectos que riñen con la moral, que riñen con la ley, que riñen con la legalidad. ¿Cierto? Debe igualmente tener una causa o motivo lícito, como ya lo dijimos, es decir, no puede ser contrario a la ley, a las buenas costumbres, al orden público, como así lo dispone el Código Civil. La cuarta característica de por qué es un acto jurídico es pues la solemnidad. Si bien es cierto, a través del Estatuto de Conciliación se establece que la conciliación es informal, sin embargo, el acta de conciliación sí está sometido a ciertos formalismos, tales pues la elaboración del acta, los términos del acuerdo, que debe ser firmada o que debe ser el conciliador autorizado para su rúbrica, ¿cierto? Son condiciones que le dan efectos jurídicos y que le dan un tinte de solemnidad a ese acto jurídico llamado conciliación. ¿Y eso por qué? Pues porque tiene unos efectos jurídicos, como ya lo mencionamos, como es el de prestar mérito ejecutivo y el de hacer tránsito a cosa juzgada. Además, si estamos hablando de una conciliación extrajudicial, el acta correspondiente debe ser registrada ante el centro de conciliación en el cual se haya inscrito el conciliador, tal como lo dispone la ley, ¿cierto? E indudablemente, pues, con todos estos avances normativos y jurisprudenciales, se creó, tal como lo dice el artículo 1 del Estatuto de Conciliación, lo que es el sistema integral de conciliación, en el cual pues también deben registrarse todo lo que corresponde a un proceso conciliatorio. La quinta característica entonces de acto jurídico es que lo conciliado debe ser susceptible de transacción y la validez de lo conciliado depende de que los hechos materiales de ese conflicto sean de acuerdo con la ley, actos para ser transados, para ser desistidos, pues de lo contrario la conciliación estaría afectada de nulidad. Entonces ya aquí vemos que nos hemos dado respuesta a 3 condicionamientos. Si la conciliación es un mecanismo, sí es un mecanismo. Si la conciliación es un acto jurídico, sí es un acto jurídico. Si la conciliación es una competencia para administrar justicia, sí es una competencia para administrar justicia, aunque sea transitoria. Y esto pues son los lineamientos legales y jurisprudenciales que encontramos nosotros en materia de conciliación. Ahora bien, vamos entonces a definir cuáles son los principios del procedimiento en la conciliación. Y aquí traemos otro concepto, o sea, después de que decidimos que sí es un mecanismo, que decidimos que sí es un acto jurídico porque la ley y la jurisprudencia sí lo plantean, ahora me estás diciendo que es un procedimiento. O sea, podemos decir que la conciliación también es un procedimiento porque es una sucesión de pasos. Es decir, pues se radica la solicitud se examina, se determina si hay competencia en el sentido de determinar si el asunto es objeto de conciliación o no es objeto de conciliación, se envían las citaciones, es decir, todas esas sucesiones de pasos nos dan a entender que la conciliación también se trata de un procedimiento. Y este procedimiento tiene unos principios que también están definidos en la ley. Sin embargo, esos principios para la ley 446 de 1998, que la tenemos que dar como antecedente, aunque ella hoy en día, les reitero, está disponible en el Estatuto de Conciliación, esos principios también estaban definidos desde hace pues, tiempo atrás, ¿cierto? Igual que en la ley 640 del 2001 también definía unos principios en materia de conciliación. Pero esos principios los vamos a estudiar más a profundidad en el próximo capítulo, que ya vamos a estudiar
más a fondo el Estatuto de la Conciliación. Aquí estamos determinando es lo que tiene que ver con el alcance de la conciliación desde el punto de vista legal y jurisprudencial. Entonces, ¿cuáles son esas características procesales de la conciliación? Como es un procedimiento, como antes les manifesté, este procedimiento como acto procesal tiene unas características y esas características son propias de su instrumentación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas características? Encontramos que es un instrumento procesal. En efecto, la Constitución constituye un paso, una etapa, un acto, un paso a paso que se debe realizar dentro de este proceso conciliatorio, bien porque su naturaleza así lo recomienda, bien porque la ley así lo dispone, ¿cierto? Y los conciliadores están atenidos a ese marco normativo de paso a paso para llevar a cabo las respectivas audiencias de conciliación. La conciliación no compete a la sola autonomía de las partes. La celebración de la conciliación no está condicionada a que las partes la soliciten o la quieran, es decir, que sea iniciativa de quienes conforman el conflicto, sino que en muchos casos la ley la impone como obligatoria, la ley la impone como requisito de procedibilidad, la ley la impone como un deber procesal previo a que las partes acudan a un despacho judicial a interponer una demanda. Entonces, por eso podemos decir que no compete a la sola autonomía de las partes en aquellos casos en que la ley específicamente así lo define. El acuerdo proviene de las partes, el acuerdo no proviene del conciliador, a pesar de que el conciliador da fe de lo que en esa conciliación se acordó, ¿cierto? Entonces, pese a que el carácter un tanto inquisitivo que rodea la conciliación al imponerse como obligación procesal, en algunos casos taxativos puestos por la ley, el éxito de la misma siempre va a depender de la voluntad de las partes, del discernimiento de las partes, así como de la facultad de los directamente llamados a expresar su voluntad de consentimiento, de acuerdo, de éxito, va a ser las partes involucradas en ese conflicto, ¿cierto? La conciliación entonces también es obligatoria y esta obligación de la conciliación no solamente se refiere a su celebración cuando la ley lo exige, sino que también es un presupuesto procesal para accionar o como mecanismo dentro de un proceso. El acuerdo conciliatorio tiene efectos de generar derechos y obligaciones ejecutables por la vía coercitiva y no está sujeta a una nueva discusión jurídica entre las partes porque constituye una cosa juzgada. Es decir, que lo que se transige, lo que se concilia por las partes en esa audiencia de conciliación no puede ser objeto de nueva discusión, ni siquiera jurídica, porque ya hace tránsito a cosa juzgada esa acta conciliatoria. Esos son unos de los efectos que trae la ley en materia de conciliación. ¿Cierto? Entonces, ya miramos las características procesales de la conciliación porque aceptamos que la conciliación es un procedimiento. Entonces, ya miramos cómo la conciliación sí es un mecanismo, la conciliación sí es un acto jurídico, la conciliación sí es un procedimiento. Ahora vamos a detallar cuáles son los efectos de esa conciliación para poder darle alcance. ¿Cuál es el alcance que tiene la conciliación? Y la conciliación se caracteriza básicamente por definir dos efectos fundamentales. Y un efecto es sustancial y el otro efecto es procesal. El efecto sustancial dice que la conciliación tiene una serie de efectos por estar sujeta a las condiciones de existencia, validez, eficacia y oponibilidad de cualquier acto jurídico ordinario. Por ser un acuerdo de voluntades respecto de una determinada situación jurídica, bien de carácter contractual de hecho o de derecho, generadoras de un conflicto de intereses entre las partes, se generan unas consecuencias relacionadas con la situación jurídica de cada una de las partes. Por lo tanto, en la conciliación se pueden presentar los siguientes fenómenos jurídicos: el reconocimiento del derecho de la otra parte, la renuncia total o parcial de un derecho que se tiene
o las modificaciones recíprocas de la situación de las partes. Aquí vemos entonces el efecto sustancial de la conciliación. Pero también la conciliación tiene un efecto procesal. Y además de ser un acto jurídico sustancial, como ya lo miramos, la conciliación es un acto jurídico procesal. No solo por ser una institución procesal, sino porque constituye una etapa dentro del conjunto de actos que los sujetos en el proceso deben efectuar. Los efectos procesales de la conciliación, ¿cuáles son? Ya los vamos a definir en este momento. Y el primero de ellos es que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada, el acta respectiva constituye título ejecutivo y es una forma anormal de terminar los procesos judiciales, y la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho suspende términos de prescripción o de caducidad según los casos contemplados en la ley, y además permite cumplir con el requisito de procedibilidad de la acción, como en aquellos casos donde taxativamente la ley dice que se tiene que agotar dicho requisito. Entonces ya aquí vemos cuál es el alcance. El alcance de la conciliación son sus efectos, los efectos sustanciales, porque estamos reconociendo, renunciando o modificando los derechos que corresponden a una o ambas partes, y están los efectos procesales que hacen relación a lo que tiene que ver con el tránsito a cosa juzgada, la constitución de título ejecutivo, la terminación anormal del proceso como requisito de procedibilidad y que suspende los términos de prescripción o de caducidad. En ese sentido, pues, no se dieron mayores márgenes de modificación, pues los efectos de la conciliación siguen siendo los mismos con el paso del tiempo. Ahora bien, dándole entonces alcance a la conciliación, podemos nosotros definir en estos momentos cuáles son las ventajas que la ley le da a la conciliación. ¿Cuáles son estas ventajas que el legislador le dio a la conciliación? Y podemos encontrar una primera ventaja, que es la solución rápida y oportuna de las controversias, lo que se traduce en un ahorro de tiempo, de dinero, en un procedimiento mucho más expedito, mucho más delgado, en un procedimiento que evita un litigio judicial. La segunda ventaja de la conciliación es que tiene plena validez y plena efectividad. Los acuerdos que se logren entre las partes tienen plena validez y son de obligatorio cumplimiento para ellas, hasta el punto de vista de que prestan mérito ejecutivo y que además el respectivo conciliador o centro de conciliador debe hacerle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos que se lleven a cabo dentro del marco de una conciliación. ¿Y qué quiere decir eso? Que existe una mayor satisfacción de las partes, producto de ese acuerdo rápido, expedito, oportuno. Las partes que concilian suelen quedar mucho más satisfechas, pues en la medida en que ambas partes ponen de presente sus intereses, ponen de presente sus miedos, ponen de presente sus alternativas e incluso las verdaderas situaciones personales, económicas que ellos presentan en el momento en que llegan a una audiencia de conciliación, hace que las partes involucradas en una conciliación siempre terminen ganando. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se logra la armonía en esas relaciones sociales, se logra la armonía personal, ¿cierto? Entonces, esa es una de las ventajas adicionales que tiene la conciliación. Ahora bien, otra de sus ventajas es que en la conciliación las partes tienen el control sobre el proceso, pues ellas son las que directamente dicen pues sus intereses conciliatorios o no conciliatorios. ¿Cierto? Entonces, hasta aquí hemos mirado lo que es las ventajas de la conciliación. Bueno, dentro de los aspectos más relevantes entonces de la conciliación extrajudicial está un aspecto que ya lo vimos como efecto de la conciliación, y es el de requisito de procedibilidad. A profundidad vamos a tratar ese requisito de procedibilidad cuando abordemos el Estatuto
de conciliación que está contenido en nuestro primer tema de este módulo. Sin embargo, a rasgos generales les puedo decir que la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil, la contenciosa administrativa, la laboral y la de familia. Y si no se logra un acuerdo conciliatorio, entonces se prescindirá en todo caso de la audiencia judicial y pues se continúa con el proceso judicial, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la conciliación, si bien es cierto, no tiene un marco de competencia, porque las partes deciden a quién habilitan como conciliadores o a qué centro de conciliación habilitan para llevar a cabo su conciliación, existe una, por decirlo así, conciliadores con jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que están las jurisdicciones de conciliadores laborales que le corresponde a los inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público en lo laboral. A falta de tales autoridades, podrán adelantarse ante los personeros, jueces civiles, promescos municipales. Entonces aquí ya estamos hablando de jurisdicción, ¿cierto? Para adelantar las audiencias de conciliación. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado con el segundo tema del módulo Marco Legal y Jurisprudencial de la Conciliación, el cual tenía como intención el alcance de la conciliación desde el punto de vista legal y jurisprudencial. En una próxima oportunidad vamos a estar tratando el tema a profundidad del Estatuto de Conciliación, la Ley 2220 del 2022. Muchísimas gracias por su atención y les voy a estar compartiendo las jurisprudencias más recientes en materia de conciliaciones para que ustedes la lean y la estudien, y si tienen algunas preguntas me las puedan hacer saber. Muchas gracias por su atención y espero que esta información que el día de hoy les suministré sea de su agrado y que sea pertinente para los fines que ustedes están buscando al aprender de conciliación. Muchísimas gracias.